tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Tamara Espejel, gerente de ventas directo al paciente, y les doy la más cordial bienvenida, una vez más, a nuestra cuarta edición del mes virtual Mamá y Bebé. A lo largo de este mes hemos compartido temas para la etapa del embarazo y de la maternidad de una mujer, tan importantes como la alimentación durante el embarazo, qué esperar el día del parto, lactancia materna, sueño del bebé, entre otros. Si te has perdido alguna de estas pláticas, puedes entrar a nuestras redes sociales y visualizarlos nuevamente. El día de hoy tendremos un tema de súper interés, alimentación complementaria. Y antes de comenzar, les quiero recordar que contamos con un 10% de descuento o 6 meses sin intereses en nuestros paquetes de maternidad. Así es que te invito a que te acerques a tu hospital Star Médica de preferencia para mayor información. Como siempre, durante esta transmisión tendremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas, así que las invito a dejar sus dudas en los comentarios. Al finalizar, estaremos dando a conocer la ganadora de nuestro giveaway de un paquete de maternidad completamente gratis y una asesoría de alimentación complementaria para quienes apartaron su paquete del 1 al 25 de mayo. Pero no solamente es eso. Antes de conectarnos con el doctor Barreto, nos platicó que daría una asesoría completamente gratis y será personalizada. Así es que estaremos girando la ruleta 2 veces. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor David Barreto, quien es especialista en pediatría, subespecialista en cuidados intensivos y asesor en lactancia materna por la CONAPEME. Doctor, bienvenido, un placer compartir con usted este foro. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Pues es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes y pues ya listo para platicar acerca de alimentación complementaria y también comentarles que esta parte, y para mí es muy importante hablar de la nutrición porque es el pilar a partir de los 6 meses, es el pilar más importante de los niños, que va a permitir que su futuro sea mejor con menor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Así que ya estamos listos. Muchas gracias, doctor. Y pues vamos a abrir el tema con la siguiente pregunta. Si nos puede apoyar en comentarnos qué es la alimentación complementaria. Claro que sí, Tamara. Mira, la alimentación complementaria básicamente es la introducción de alimentos distintos a la leche materna o a la fórmula en el caso de los bebés que no pudieron mantener la lactancia materna hasta los 6 meses. La introducción de alimentos complementarios es un hito en el desarrollo de los niños que va a marcar la pauta de cómo se van a alimentar en el futuro. De la forma en la que iniciemos la alimentación complementaria y sea exitosa o no, vamos a encontrar una base sólida para su salud y va a disminuir o aumentar el riesgo de, entre otras cosas, de enfermedades crónico-degenerativas. En general, y hay dos formas de iniciar la alimentación complementaria: el método tradicional de transiciones, que normalmente iniciamos con purés y vamos haciendo transición de texturas, y el otro método que está muy de moda, que es el baby-led weaning, que básicamente es la introducción de alimentos por autogestión de los bebés, siempre y cuando estos bebés ya tengan habilidades motoras suficientes, habilidades sensoriales para poder procesar los alimentos por su cuenta. Ya estaremos hablando un poquito más de este tema. Muchas gracias, doctor. Y dígame, ¿hay alguna edad en específico o alguna fecha en específico del bebé para poder iniciar la alimentación complementaria? Claro que sí, Tamara. Mira, la Organización Mundial de la Salud señala como edad, pues de alguna forma clave, los 6 meses de edad. Pero esto no hay que tomarlo como que el bebé va a ser uno en el día número 1 de su sexto mes de vida, que va a ser un bebé diferente o que va a tener habilidades distintas a las que tenía los días previos. Yo lo que les comento en todas mis redes sociales es lo siguiente: si tú y tu bebé acuden con un pediatra, él va a indicar en qué momento se debe de iniciar la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque la evaluación que se haga de ese bebé en cuanto a habilidades motoras, en cuanto a capacidades sensoriales e incluso socioemocionales, va a permitir el éxito o no de la alimentación complementaria. Entonces, si mi bebé acude con el pediatra y la familia junto con el bebé deciden en qué momento iniciar la alimentación, que más o menos se acerca a los 6 meses.
Si yo no tengo oportunidad de acudir con mi pediatra, entonces aplico la indicación de Organización Mundial de la Salud y de la mayoría de los consensos pediátricos a nivel mundial, que es iniciar la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses. Claro que hay otras instituciones que amplían este rango de inicio un poquito antes, pero la verdad es que de acuerdo a lo que yo he estudiado, hice también un diplomado en nutrición pediátrica. La verdad es que los niños están más en su punto cerca de los 6 meses. De acuerdo, doctor. ¿Y justo cómo podemos saber que nuestro bebé está listo para comenzar una alimentación complementaria? Claro que sí, hay diferentes formas de analizarlo. Por ejemplo, a nivel motor, mi bebé ya tiene que mantener perfectamente bien su cuello erguido, es decir, tiene que tener fuerza en la musculatura cervical. Por otro lado, la región de la columna vertebral, dorsal y lumbar también tiene que tener la fuerza suficiente para casi mantenerlo en posición de sentado solo o con muy poquita ayuda. Eso es un criterio bien importante porque me habla de forma indirecta que mi bebé ya tiene habilidades también para deglutir sin ningún problema, para poder pasar ese puré que es diferente en densidad a la leche materna o a la fórmula y que lo puede deglutir fácilmente con el menor riesgo posible. O en el caso de aquellos niños que van a iniciar el método BLW, pues tengan habilidades motrices también suficientes para poder procesar estos alimentos. Ese sería uno de los criterios. El otro criterio es que mi bebé ya no empuje con su lengua la comida hacia afuera. Ese reflejo se llama reflejo de extrusión y debe de desaparecer entre los 4 o 5 meses. Otro criterio es que tenga interés por la comida, que con su manita intente agarrar los alimentos que están cerca de él y los lleve a su boca. Este también es otro criterio que es muy importante. El otro es el de la edad, que ya comentamos, y uno más que también nos habla acerca de un desarrollo motor adecuado, es que lo coloquemos pecho abajo, como en tipo tummy time, y que el bebé sea capaz de meter sus codos apoyándolos para poder levantar la cabeza hacia arriba. En general, estos son los criterios a nivel motor más importantes. Y otro también, de forma indirecta, es que tenga interés por los alimentos, es decir, que ya intente agarrar los alimentos de los platos de sus padres, que se le vea toda esta parte emocional, ¿no? Que se comparte al momento de que el bebé está sentado con nosotros en la mesa. También de forma indirecta nos habla de que podría estar listo para iniciar este proceso de alimentación complementaria. Muchas gracias, doctor. Y una vez que ya se inició esta alimentación complementaria, ¿cuánto tiempo puede pasar para introducir a la dieta del bebé un nuevo alimento? Sí, la alimentación complementaria nosotros lo hacemos progresivo de tal forma que formemos algo que se llama el plato del bien comer infantil, es decir, que contenga en general 4 elementos que son básicamente frutas, verduras, cereales y proteínas. Adicionalmente se considera un quinto elemento que son las grasas saludables, pero la mayoría de los alimentos ya contienen grasas saludables, sobre todo aquellos que son de origen animal. Entonces, esta cantidad extra de grasas saludables solamente se cuantifica en ciertos casos cuando la cantidad de energía no es apropiada y mi bebé no va subiendo bien de peso, pero en general ya están involucrados en este plato de 4 elementos. Cada elemento lo vamos agregando uno por día, es decir, si el día 1 iniciamos con una verdura, el día 2 le agregamos proteína, el día 3 le agregamos un cereal y el día 4 una fruta. Y así sucesivamente, cada día vamos intercambiando uno de esos alimentos para rotarlos de tal forma que integremos a nuestro bebé en los siguientes 6 meses a partir del inicio de alimentación complementaria, podamos integrar en su dieta alrededor de 100 alimentos diferentes. Esta regla ha cambiado un poquito a través de los años porque anteriormente introducíamos un alimento nuevo cada 3 días. Pero hoy, actualmente, la recomendación es que los alimentos que no son los alergénicos, básicamente hay una lista de 8 alimentos alergénicos, se introduzca uno por día con este ritmo, es decir, manteniendo este plato de 4 elementos. Y en caso de los alergénicos, sí los mantenemos por 3 días sin introducir ningún alimento nuevo en la dieta del bebé. Todavía a mí me tocó ser esa de los 3 días, doctor. Pero Sí. bueno,
Yo creo que era muy común. Referente a los alimentos que acaba de comentar, ¿cuáles podrían ser alérgicos para los bebés? Sí, existe un grupo de 8 alimentos alergénicos, que son los que, al menos en estadísticas, ocasionan la mayor cantidad de alergias en los niños. El primero, pues obviamente es la proteína de la leche de vaca. Luego entonces, todo lo que son los lácteos son alergénicos. En segundo lugar, el huevo, siguiendo el pescado, el trigo, la soya, los camarones, que básicamente son todos los crustáceos marinos. Otro alimento alergénico es también dentro de esta lista se ha considerado incluso el ajonjolí, el trigo, son los alimentos alergénicos. Ahora, no necesariamente quiere decir que estos alimentos le produzcan una alergia a los bebés. Lo único que quiere decir es que en cuanto a estadística, estos alimentos representan el mayor número de causantes de alergia alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que yo le dé un huevito a los 7, 8 meses o pescado a esta edad no significa que yo estoy poniendo en riesgo a ese bebé, porque cada bebé va a responder de forma diferente. Y actualmente la regla es que todos los alimentos alergénicos se introduzcan entre los 6 y 12 meses y que no se posterguen hasta después de los 12 meses como se hacía hace mucho tiempo, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar pediatría nos decían que los alergénicos los deberíamos iniciar hasta después de los 12 meses. Actualmente eso ya no se debe de hacer. Wow, qué interesante, doctor. Y pues dígame, ¿por qué es tan importante esperar alrededor de los 6 meses para la introducción de estos alimentos potencialmente alergénicos? Básicamente porque en algunos estudios el inicio de los alimentos alergénicos obviamente antes de los 6 meses, podría incrementar el riesgo de alergias. Hay nuevos estudios que incluso se han hecho en otros países, como países europeos, en donde se ha encontrado que la introducción de algunas proteínas de origen animal, como por ejemplo la proteína del pescado o la del huevo, introducirlas antes de los 6 meses, podrían disminuir el riesgo de alergia alimentaria, pero cuidado, esto no quiere decir que en este momento lo tengamos que hacer así, solamente son estudios que están aportando datos y que probablemente en algún momento de los años que vienen podemos tener los datos suficientes para ya dar otro tipo de indicaciones. Recordemos que la medicina y todas las recomendaciones que se dan, no nada más en pediatría, sino en todas las ramas de la medicina, pues van cambiando con el tiempo y todos los estudios van permitiéndonos tener nuevo conocimiento que podemos aplicar en los siguientes años. Así que yo siempre les digo a los padres, mira, lo que yo te digo ahorita muy probablemente no sea lo que yo te diga en 5 años, así que vete preparando. Incluso los que ya tienen hermanitos, hemos dado una asesoría totalmente diferente con el hermano, ¿no? Evolucionamos, estamos en una evolución muy constante. Pues muchas gracias, doctor. Sin duda este tema es de muchísima importancia para quienes nos están sintonizando y pues justo por ello vamos a abrir a la sección de preguntas y respuestas que nos hacen en vivo las personas para aclararles todas las dudas e inquietudes que puedan tener. Así es que vamos con nuestra primera pregunta, si nos permite. Y nos pregunta Carla Janet, ¿cuáles son los primeros vegetales que puedo ofrecer a mi bebé? En general podemos ofrecer cualquier vegetal, excepto, o sea, procuramos no ofrecer aquellos que son ricos en nitritos, básicamente hojas verdes y betabel. Entonces procuramos ofrecerlos en muy pequeñas cantidades, 15 o 30 gramos, no más de 2 o 3 veces por semana y no más de una vez por día, porque contienen muchos nitritos y los nitritos pueden provocar una intoxicación rara que se llama metahemoglobinemia. Pero fuera de esos 3 alimentos que mencioné, la mayoría de los vegetales los puedes iniciar a partir de los 6 meses de edad. A mí me encanta incorporar, por ejemplo, zanahoria, brócoli, ejotes, calabacitas como primeros alimentos en la dieta de los bebés. Gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene por parte de Sindel y nos dice, ¿hasta qué edad se puede dejar de dar pecho al bebé? Bueno, esa es una pregunta que depende mucho de mamá. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos internacionales recomiendan la lactancia materna como mínimo 2 años.
Pero también es cierto que estos 2 años se pueden volver muy pesados para algunas mamás, ¿no? Es decir, no, yo quiero dar nada más 1 año y está bien, pero algunas mamás podrían decirnos, pues yo estoy muy contenta con mi lactancia y quiero dar 3 años o hasta que mi bebé lo deje, hasta que se obtenga el famoso destete espontáneo, destete natural. Está perfecto. La leche materna siempre va a nutrir a los bebés. No importa que el bebé tenga 6 meses, que tenga 1 año, 2, 3 años, no importa, siempre le va a aportar beneficios. Así que en el momento en que tú decidas, está bien. Y si ese momento es a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 3 años, está perfecto, porque solamente tú lo puedes decidir. Gracias, doctor. Es una maravilla la lactancia materna. Pues nuestra siguiente pregunta que nos hacen los espectadores es, Jackie Domínguez dice, ¿se le debería dar Gerber como alimento? Ok, yo siempre le digo a los padres algo que es muy importante. Aquí hay dos cosas, las recomendaciones del pediatra y lo que nosotros hagamos como papás, y son cosas diferentes. Yo les digo a todos los padres que el proceso de alimentación complementaria es tan bonito, tan magnífico y que pueden obtener tantas cosas los bebés que iniciarlo con purés comerciales no me parece que sea lo más adecuado porque el puré comercial tiene varios problemas. Básicamente es que siempre sabe igual. Es decir, un puré de manzana siempre sabe igual, siempre. En cambio, la manzana que tú compras en el mercado, todas las semanas cambia de sabor. Entre manzanas de la misma bolsa, saben diferente. Entonces, la variedad de sensaciones que le vas a permitir a tu bebé es demasiado amplia. La información que el bebé va a obtener de probar una manzana diferente por semana no se va a comparar jamás a lo que va a recibir con el alimento en bolsita o en botellita o como lo encuentre, ¿no? Entonces, yo realmente considero que es un proceso tan importante que lo mejor es ofrecer el alimento natural. Ahora, también es cierto que a veces pues salimos de viaje o vamos a algún lugar, etcétera, y no hemos preparado la comida o se nos dificulta llevarla. Bueno, tal vez como una opción, ¿no? Yo lo tomaría de esa forma, pero no como una recomendación de que le tenga que dar a su bebé un alimento de esta categoría. No, yo no lo recomendaría. Muchas gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta viene por parte de Priscila Padilla y nos dice, quisiera saber si alguna fruta o verdura puede producir alergias. En general, sí. O sea, en general, cualquier fruta y las verduras también podrían producir alergias, pero nosotros no vamos a saber sino hasta que les demos estos alimentos a nuestros hijos. Entonces, yo te podría decir que a lo mejor la naranja podría producirnos alergias o los frutos rojos, etcétera. Pero tengo algunos niños que han tenido alergia, por ejemplo, a la manzana, al durazno, que uno podría decir, pues, ¿cómo a la manzana, no? Es muy raro, ¿no? Pues sí, sí es raro, pero a veces pasa. Entonces es muy difícil encontrar o mejor dicho, recomendar qué alimentos podrían ocasionar más alergias en el caso de las frutas o verduras. No es así. Yo creo que debemos de llevar a cabo un proceso de introducción progresivo y de acuerdo a los signos que vayan presentando a los bebés después de ingerir ese alimento, reportarlo al pediatra o con quien lleves el seguimiento y determinar si ese alimento le está produciendo una alergia o no. Porque a veces me comentan los padres, es que fue la fresa. Oye, pero ¿cuándo comió la fresa? No, hace una semana. No, bueno, no es así. O sea, hay dos tipos de síntomas de alergias, los relacionados con una proteína que le llamamos inmunoglobulina E, que son muy rápidos, y los no relacionados con esta proteína, que son más tardíos. Pero si tuvo un problema de piel, una urticaria, un exantema, o tuvo vómito, reflujo, normalmente son signos muy inmediatos. Si tu bebé está teniendo signos inmediatos, por ejemplo, acaba de comer huevito, ya le salieron granos en la cara, se le está hinchando el labio, se le inflamó el ojito, esos son signos de alergia y hay que reportarlos inmediatamente al médico para que él lo pueda evaluar y determinar la conducta a seguir. Qué interesante, doctor. Pues vamos a nuestra siguiente pregunta, que viene por parte de Adri Vargas y nos dice, ¿es normal que mi bebé rehúse comer? Sí, es una de las preguntas que con frecuencia nos hacen. Todos los humanos venimos con cierta programación en nuestra biología, es decir, en nuestro ser, ¿no? A nosotros tenemos bebés que comen muy bien desde que son bebés, desde que toman lactancia y después brincan a la alimentación complementaria y se comen todo lo que sus padres ofrecen.
Pero también tenemos bebés que no comen tan bien, que incluso desde la lactancia empiezan a tener problemas de agarre, no succionan bien, etcétera, y llegan a la alimentación complementaria y siguen con algunos problemas. En general, es normal que algunos bebés a los 6 meses incluso no quieran comer, que rechacen la comida, y más aún si han tenido algún evento negativo en su desarrollo, por ejemplo, hospitalizaciones, enfermedades no tratadas. Me ha tocado, por ejemplo, dar alimentación complementaria a bebés prematuros que han tenido internamientos en unidades de cuidados intensivos y que, bueno, que vienen con ciertos tratamientos que les han provocado cierta aversión a tener algo en la boca, ¿no? Porque recuerdan el momento de la succión, de las secreciones mientras estaban hospitalizados, o aquellos bebés que se enferman con frecuencia y han recibido muchos medicamentos o son eventos negativos para ellos. Entonces, esos bebés sí podrían tener un rechazo muy importante a la alimentación, pero en general, todos los bebés podrían tener este riesgo cuando inician la alimentación complementaria y no hay ningún problema. Habrá que ser pacientes. A veces los padres consideran que justo el primer día que inician la alimentación complementaria, el bebé se va a acabar toda la cantidad de comida que le han servido, y eso no es cierto. Puede ser que el bebé coma 2 o 3 cucharadas y eso sea suficiente, pero eso ya es un inicio exitoso. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta la hace Adolfo Uribe. ¿Cómo saber o detectar reacciones alérgicas por alimento? Sí, las reacciones alérgicas las detectamos de acuerdo a los síntomas. Tenemos síntomas digestivos, que básicamente es el reflujo, el vómito o la diarrea. Tenemos síntomas respiratorios, que básicamente son el cierre de los bronquios con silbidos, que le llamamos sibilancias. Puede haber también tos o puede existir estridor, que eso ya me habla de que se me inflamó la laringe y mi bebé podría no estar respirando adecuadamente. Podemos tener también signos cutáneos, es decir, dermatitis, urticaria, o algo más peligroso que se llama angioedema, que es la inflamación de los labios, de la cara, es decir, de todos los tejidos que tienen tejido celular subcutáneo. Y eso es más peligroso porque puede producirnos edema de la laringe y eso es una urgencia. Entonces, todos esos signos tenemos que tenerlos presentes. Preguntarle siempre a nuestro médico: oye, doctor, ahora que voy a iniciar alimentación complementaria, ¿cuáles serían los signos que yo puedo ver en mi bebé en el caso de una alergia alimentaria? Y tenerlos siempre presentes. Así como tener presente la lista de alimentos que vamos a introducir, tener presente esta lista de signos de alergia es muy importante para todos los padres. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Erika Espinosa. ¿En todos los casos siempre es a los 6 meses o puede haber excepciones? Yo, como pediatra, les puedo decir que puede haber excepciones sin ningún problema, siempre y cuando tu bebé sea evaluado por un profesional preparado en nutrición infantil, en alimentación complementaria, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bebés que cumplen todos los requisitos y pueden tener 1 o 2 semanas antes su inicio de alimentación complementaria sin ningún problema. A un bebé que ya se mantiene sentado por su cuenta, que se lleva los alimentos o las cosas a su boca con facilidad, que ya se le quiere aventar prácticamente encima de los platos de los padres y que cumple otro tipo de habilidades sensoriales, por ejemplo, pues ese bebé podría sin ningún problema iniciar alimentación complementaria. Yo creo que sí, ¿no? Estrictamente hablando, quien determina o no el inicio de la alimentación complementaria, pues es el bebé con su desarrollo, con sus señas, con la forma en la que se está manifestando ante la comida. Él es el que nos dice en qué momento iniciar la comida. Y también sucede lo contrario, hay bebés que a los 6 meses no quieren comer y apenas llegamos cerca de los 7 meses y ya quieren comer. Entonces, cada bebé es diferente y yo creo que no podemos tomarlo como una receta de cocina. Hay que hacer evaluaciones con sus especialistas, con sus médicos, para determinar el inicio correcto de la alimentación. Nuestra siguiente pregunta, doctor, viene por parte de Ana Clau Ro y dice: si no quiere comer alguna fruta o verdura, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos como que esa idea de que los bebés se tienen que comer todo lo que les demos, y eso no es así. O sea, puede haber alimentos que los bebés tengan cierta aversión por su sabor. Normalmente son las verduras o las frutas muy ácidas, y eso es normal.
pero el hecho de que tu bebé no lo quiera probar en ese primer instante en el que tú se lo estás dando, no significa que toda la vida no lo va a querer. Hay que seguírselo ofreciendo en otros momentos, en otros instantes, pero bueno, se calcula que aproximadamente después de unos 10 rechazos o 10 momentos de que yo intente darle ese alimento, es muy probable que mi bebé ya no lo quiera, ¿no? Y también al revés, o sea, no puedo derrotarme porque mi bebé rechazó una sola vez la naranja, por ejemplo, o el brócoli. Yo lo que le recomiendo a todos los padres es que sigan insistiendo en otro instante, en otro momento, y veremos si tenemos éxito en ese instante, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Iliana Alonso. ¿A los cuántos meses puede consumir agua un bebé? Claro, el agua como tal no es un requisito indispensable hasta antes del año de edad, pero se puede iniciar como complemento de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses o a partir de que iniciamos alimentos complementarios. ¿Por qué digo que no es un requisito indispensable? Porque los bebés obtienen toda el agua a través de la leche materna o de su fórmula y no necesitan en sí ningún líquido extra. Ahora, ¿por qué les iniciamos a los 6 meses el agua? Entonces, si ellos pueden obtener el agua necesaria a través de la leche. Bueno, básicamente es para formar un hábito. Queremos formar un hábito y queremos que el bebé también aprenda a beber agua, que es el líquido más difícil de beber. Y progresivamente le vamos aumentando la cantidad de acuerdo a cómo lo vaya aceptando y tolerando. Normalmente iniciamos 1 onza de agua por comida y de ahí nos vamos aumentando en volumen. Ahora hay que también no darles demasiada agua en el inicio de la alimentación complementaria porque finalmente ocupa cierto volumen en el estómago del bebé y podría impedir que lleguen otro tipo de nutrientes a su estómago, ¿no? Entonces, básicamente es 1 oncita de agua, una vez por comida, una vez que han iniciado la alimentación complementaria. De acuerdo, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Romy. ¿Qué podemos hacer si el bebé no quiere alimentación complementaria? Sí, es muy frecuente que a veces iniciemos sin, por ejemplo, sin una evaluación médica, ¿no? Y que los bebés pues digan, no, pues yo sé que mis padres tienen mucho interés porque yo como, pero yo no quiero, ¿no? Y eso es muy frecuente, o sea, es relativamente frecuente. Entonces tenemos que tener paciencia. Si yo estoy viendo que se la está pasando mal en la silla, si estoy viendo que ya me pegó un manotazo con la cuchara y yo le doy los trocitos intentando que sea el famoso BLW y no quiere y lo tira todo, pues ese bebé no está listo probablemente, ¿no? Podríamos esperarlo 1 o 2 semanas más antes de reintentarlo. Ahora, si ya es un bebé que tiene 7, 8 meses y no ha logrado conectar con la alimentación, mi sugerencia total es buscar profesionales de salud preparados en nutrición pediátrica, en alimentación complementaria, para que lo puedan evaluar, porque muchos de esos bebés podrían tener un problema no solucionado. Hay muchísimos problemas, por ejemplo, me ha tocado muchos bebés con rinitis alérgica, por ejemplo, que desde que han nacido o poquito después, empiezan con obstrucción nasal, no respiran bien y no comen bien. O bebés con bajo tono muscular que tampoco se ha solucionado su problema. Y si uno no mantiene una postura adecuada, pues tampoco va a poder comer bien, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el problema específico de estos bebés y darle una solución adecuada, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Erika Domínguez. ¿Cuántas comidas tiene que hacer mi bebé? Bueno, esto es variable, pero por regla general, al menos en la consulta, nosotros recomendamos que a los 6 meses de edad los bebés reciban 2 comidas. A partir de los 6 meses de edad, entre 7 y los 10 meses de edad, reciban 3 comidas al día y a partir de esa edad se vayan integrando a las colaciones dependiendo que también coma el bebé. Los bebés que son muy pequeñitos, muy delgaditos, comen poquito, entonces normalmente ya no quieren colaciones. Los bebés que son muy grandes suelen pedir colaciones a partir de los 10 meses de edad y habrá que darles más alimento. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Aide Rodríguez. ¿Se pueden dar alimentos derivados de la leche antes del año? Sí, sí se pueden dar básicamente queso y yogur. Yogur sin azúcar, yogur natural y queso. Ahora, ¿qué tipo de queso? Podríamos dar un queso panela bajo en sal, por ejemplo, pero en pequeñas cantidades.
Mire, a los bebés normalmente les gustan los lácteos y suelen ser un buen alimento. Aquí el problema es de que los lácteos tienen poco hierro y entonces si los bebés comen demasiados alimentos derivados de la leche, podrían no consumir la cantidad suficiente de alimentos ricos en hierro y eso podría traerles un problema, básicamente incrementar el riesgo de anemia. Entonces mi recomendación es que básicamente si vas a iniciarle este tipo de alimentos sean en pequeñas cantidades, entre 15 y 30 gramos por comida, ya sea de yogur natural o de queso panela. No se debe dar el yogur griego porque tiene una gran cantidad de proteínas y eso no es adecuado para ningún niño menor de 2 años. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿cómo sería una rutina de comida en un bebé de 6 meses, tomando en cuenta sus leches e introducción al agua y papillas? Sí, esto depende mucho de cómo sea su dinámica familiar. Es un poco más complejo. Básicamente, despierta el bebé, le toca su leche materna o su fórmula. Después, a la hora que ustedes desayunen, le toca el desayuno. Entre el desayuno y la comida, probablemente el bebé requiera un biberón o requiera una toma de leche materna y ya la comida posteriormente a la hora familiar. A media tarde, lo más probable es que requiera nuevamente leche y antes de que empiece su rutina del sueño, entre las 7, 7 y media de la noche, un poco de cena y ya después sus tomas nocturnas de leche. Cada bebé tiene un ritmo de necesidades calóricas diferente, por lo cual no se puede hacer esto una regla. Hay bebés que comen mucho más de lo que yo comento y otros comen mucho menos, ¿no? Pero en general, más o menos así. Y durante las comidas, darles su onza de agua por comida. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta viene por parte de Ani Mora. ¿Es cierto que fresa, chocolate, nueces solo se pueden consumir después del año? Miren, fresa y nueces se deben de dar antes del año de edad. Chocolate, como lo conocemos, pues casi siempre viene con azúcar, es un producto azucarado. Entonces se puede integrar en algunos alimentos, en la preparación de algunos alimentos a partir del año de edad. Pero lo que es fresas, lo que son frutos rojos, todos sin excepción antes del año de edad. Y las nueces y todas las semillas, cacahuates, almendras, tienen que darse a partir de los 6 meses. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Vitola. ¿Cómo sería una rutina de comida en un bebé de 6 meses? Me parece que es como la misma pregunta que nos hicieron hace un momentito y sería prácticamente lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Lu Ayala nos dice, ¿cuándo dar alimentos más sólidos? Ok, perfecto. Cuando nosotros iniciamos método Baby Led Weaning, básicamente los alimentos sólidos se inician desde que inicia la alimentación complementaria, excepto las carnes. Las carnes sí hay que darlas de preferencia en una textura que para el bebé sea fácilmente, para que la pueda ingerir fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque las carnes son muy fibrosas y no vale decir que es suficiente con que chupe la carne para que se nutra, ¿no? Entonces, a veces hay que hacerlas puré para que se las pueda comer el bebé en complemento de el resto de sus alimentos sólidos tipo barrita, ¿no? Pero para los que inician la alimentación complementaria como transición, es decir, para aquellos que inician con puré, el sexto mes de vida es puré, el séptimo mes de vida, básicamente empezamos con machacaditos finos. Posteriormente hacemos una textura un poquito más gruesa y entre los 9 y 10 meses empezamos a dar alimentos que pueda tomar él con la mano, pequeñas barritas de alimento o pequeños cubitos de alimento que él pueda tomar con sus dedos y sirve para practicar pinza fina y que los pueda llevar a su boca sin ningún problema. Siempre y cuando la textura sea suave y sus bebés puedan manejarlo perfectamente bien. No hay que dar alimentos duros o que pongan en riesgo de asfixia al bebé como alimentos redondeados, es decir, cacahuates enteros, palomitas, uvas enteras, nada de eso. Todo debe llevar un corte longitudinal con la finalidad de que el bebé pueda gestionar perfectamente bien ese alimento. Pero en general, entre los 9 y 10 meses hacemos ya una transición más importante. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿con qué cantidad de agua se inicia la alimentación complementaria?
Ok, la cantidad de agua más o menos viene siendo 1 onza por comida. Es decir, que si nosotros tenemos 2 comidas al día a los 6 meses de edad, le daremos 30 mililitros de agüita por comida. Ahora, algo que es bien importante mencionar, el que nosotros le demos la onza no significa que el bebé se la va a tomar, ¿no? Porque hay muchos bebés que al inicio no quieren el agua, la escupen o no la quieren tomar. Y hay otros bebés que les gusta mucho el agua desde que inician la alimentación complementaria. En época de calor, no veo mal que un bebé que coma bien y que tome todas que haga todas sus tomas de leche materna o de fórmula, pueda tomar un poco más de agua. Eso está bien, porque va a mantener una adecuada hidratación. Pero sí es muy importante que ustedes sepan que en general es 1 onza por comida. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, Yu Franco nos dice, ¿se puede dar jugos de frutas naturales? Si la respuesta es no, ¿por qué? Ok, es muy importante que nosotros no demos concentrados de jugos a los bebés y de hecho a los niños. ¿Por qué? La fruta se debe de comer a mordidas. Es la mejor forma de obtener el beneficio máximo de la fruta. Yo como la fibra de la fruta, los minerales, las vitaminas y además su extracto. Y para que yo pueda hacer, por ejemplo, unos 200 mililitros de jugo de naranja, yo tendré que ocupar 3 o 4 naranjas. En cambio, mi bebé jamás se va a comer una naranja entera. Y las habilidades motrices a nivel de la cavidad oral que va a recibir mi bebé cuando yo le dé el gajito para que chupe el juguito y se coma algunos de los granitos de la naranja, pues van a ser mucho más que si yo le doy el líquido extraído de las naranjas. Además, contienen un exceso de azúcares, de fructosa. Y nosotros lo que intentamos es que antes de los 2 años de edad, los bebés no consuman exceso de azúcares, ni siquiera naturales. La fruta básicamente se debe de comer a mordidas. Ok. Y adicionalmente a este punto, si nosotros no recomendamos jugos de frutas naturales, mucho menos de otro tipo, de cualquier tipo de envase, porque tienen azúcar. Entonces, la azúcar añadida recomienda se integre progresivamente después de los 2 años de edad. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Guadalupe. ¿Qué puedo hacer para evitar el estreñimiento de mi bebé al iniciar con la alimentación complementaria? Muy interesante. Lo principal es respetar las cantidades y el equilibrio de la dieta. Si nosotros le damos un exceso de fibra, también puede ocasionarse estreñimiento. Si nuestra dieta tiene ausencia de fibra, se puede ocasionar estreñimiento. Si mi bebé no toma la cantidad suficiente de líquido, se puede estreñir. Si mi bebé toma un exceso de fórmula, se puede estreñir, ¿no? Entonces, el equilibrio de la alimentación es lo principal para que tu bebé no se estreña. No es necesario retirar alimentos, no es necesario decir, no, mira, los astringentes no hay que dárselos. Se pueden seguir dando en pequeñas cantidades, pero equilibrada con la dieta. Como lo mencionamos, frutas, verduras, cereales y proteínas en el plato cada vez que tu bebé coma y no darle un exceso de harinas refinadas. ¿A qué me refiero a harinas refinadas? Pues obviamente a las pastas, a los panes. Hay muchos bebés que les dan pan de la panadería desde que inician la alimentación complementaria o exceso de pasta, ¿no? Obviamente eso en conjunto con otros alimentos que pueden ser astringentes y que el bebé no está tomando agua, no come verduras, no come fruta, pues puede derivar en un estreñimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, doctor. Nuestra siguiente y última pregunta viene por parte de Ani Mora. ¿Pueden los alimentos causar reflujo y o cólicos? Claro que sí, si tu bebé está haciendo alergia a algún alimento, puede provocar reflujo y vómito incluso. O en el caso de las intolerancias a algunos alimentos, porque no toda esa alergia, también les pueden producir cólicos. Hay bebés que son muy sensibles, por ejemplo, a la cascarilla de las leguminosas, a los frijoles, las lentejas, y les provoca cólicos, o al brócoli, ¿no? Me ha tocado bebés que les ocasiona cólico el brócoli, pero no necesariamente quiere decir que a todos los bebés les produzca problemas estos alimentos. Por eso es muy importante llevar a cabo una bitácora de introducción de alimentos y señalar en qué momento mi bebé está presentando síntomas. Eso es muy importante.
Doctor, muchísimas gracias por aclarar las preguntas de las futuras mamis o mamás primerizas que nos están viendo. No cabe duda que las personas deben conocer más sobre el tema de la alimentación complementaria. Es un verdadero placer escucharlo. Y pues bueno, recuerden que nuestros paquetes de maternidad incluyen el asesoramiento de lactancia materna y un baño de su recién nacido. Durante todo el mes de mayo, estos paquetes cuentan con un 10% de descuento o 6 meses sin intereses. Acércate al Hospital Star Médica de tu preferencia y pregunta por estos paquetes. Y pues bueno, ha llegado el momento tan esperado del día de hoy, nuestro giveaway de la plática que tuvimos de alimentación complementaria. El día de hoy nuestras participantes son aquellas que nos apartaron su paquete de maternidad del 1 al 25 de mayo. La primera afortunada ganadora se llevará un paquete de maternidad completamente gratis y una asesoría de alimentación complementaria. Así es que muchísima suerte. Vamos a ver quién es nuestra ganadora. Carla Paulina Chávez Olivares, muchísimas felicidades. Eres la ganadora de nuestro primer giveaway, un paquete de maternidad completamente gratis y una asesoría de alimentación complementaria. Y como se los prometimos, tenemos una segunda ganadora, la cual va a tener completamente gratis una asesoría de alimentación complementaria personalizada por nuestro invitado del día de hoy, el doctor David Barreto. Así es que vamos a girar nuevamente nuestra ruleta para conocer a nuestra afortunada ganadora. La ganadora es Patricia Melchor Hernández. Muchísimas felicidades, Pati. Eres nuestra ganadora del día de hoy y nos pondremos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos por sintonizarnos. Doctor, ¿hay algo más que quiera agregar? Pues yo lo único que quisiera agregar es de que la alimentación al ser uno de los pilares más importantes en la vida de todos los bebés, se lleva a cabo su asesoría con un profesional preparado. Sería mi recomendación final y agradecerles a Hospitales Star Médica la invitación, a ti Tamara por estarnos acompañando y a todo el equipo que hace posible este tipo de eventos. Muchas gracias. Es un placer, doctor. Muchísimas gracias a usted. Y recuerden que tenemos nuestra próxima plática con el tema de Mommy Makeover el lunes 30 de mayo a las 7 de la tarde. Si conoces una futura mamá o una mamá primeriza que necesite toda esta información tan valiosa, no olvides en compartirla. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Muy buenas noches.